Hola, hola, comenzamos la temporada 23-24 con la Sinfonía número 39 de Mozart de 1788 y el Burgués Gentilhombre de Richard Strauss, compuesto entre 1911 y 1919. Mozart ya llevaba unos años viviendo en Viena como músico freelance cuando compuso esta Sinfonía número 39. Allí pasaría la última década de su vida, en la que compuso 6 sinfonías. La 39, 40 y 41 son las 3 últimas y forman un ciclo unificado, una trilogía final con la que culmina todo el sinfonismo del período clásico, y las escribió en solo 10 semanas, durante el verano de 1788. Pero eran tiempos duros. Antes le había ido mejor, pero en ese momento su vida se estaba torciendo. Empezaba a tener algunos fracasos musicales, problemas económicos, y su hija Teresa moriría unos días después de terminar la Sinfonía 39. Hay algunas curiosidades sobre esta sinfonía que os quiero contar. En primer lugar, no tiene oboes, lo que es inusual porque casi todas las sinfonías tienen este instrumento. Además, tiene una introducción lenta en el primer movimiento, lo que era poco frecuente en Mozart, aunque es verdad que era más habitual en Haydn. Por otro lado, vais a ver qué contrastes tan marcados tiene entre momentos galantes y momentos dramáticos. Por algo esta sinfonía fue importante para Beethoven, que era el rey de los contrastes. El primer movimiento comienza con esa introducción lenta, poco usual en Mozart, que, aunque muchos califican de majestuosa, a mí me parece que está más cerca de lo trágico. El ritmo es casi como de marcha fúnebre, no sé cómo lo veréis. Y esas escalas descendentes recuerdan un poco a su ópera Don Giovanni, que había compuesto y estrenado unos meses antes. Después de la introducción lenta, comienza el allegro, con esos marcados contrastes de intensidad y carácter que os decía antes. Empieza con el tema 1, tan lírico, lo que también es inusual porque los primeros temas solían ser enérgicos, pero enseguida llegará una sección dramática, llena de esas escalas descendentes. Y el segundo tema también es lírico, y también le seguirá una sección dramática. En el segundo movimiento el tema principal comienza muy galante y reaparecerá muchas veces, es muy reconocible. Os voy a poner ahora la parte más bonita del movimiento. Se escucha el tema principal en las maderas y encima unas contramelodías en las cuerdas. Pero enseguida todo se oscurece, modula al modo menor y pasamos a una sección trágica. El tercer movimiento consta de un minueto, un trío contrastante y el minueto de nuevo. Este es festivo y enérgico, como de celebración. En contraste, el trío es una bonita melodía popular austriaca, tocada por el clarinete y acompañada por otro clarinete en registro más grave. Y luego siguen las cuerdas. El último movimiento es rápido y tiene un único tema principal, pero aunque es uno solo, dará mucho de sí, con miles de variaciones e imaginativos desarrollos.
Richard Strauss fue un compositor y director de orquesta alemán bávaro de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Su estilo es posromántico, con música densa y extensa, grandes óperas, grandes orquestas, grandes coros, grandes voces solistas. Y fue un tanto vanguardista con aquellas óperas revolucionarias como Salomé y Electra, que alcanzaban la politonalidad e incluso atonalidad en algunos momentos. Bueno, pues la obra de hoy no tiene nada que ver con esto. Por el contrario, es bastante neoclásica porque rememora estilos clásicos o antiguos, en este caso el barroco. Así que su lenguaje es más tradicional, tiene ritmos propios de aquellas danzas antiguas barrocas y la orquesta es más reducida. Pero solo rememora el barroco, no es una copia. Seguirá sonando a Strauss. La historia es la siguiente. En 1911, Hugo von Hofmannsthal, que era libretista de las óperas de Strauss desde hacía unos años, acude a una representación del Burgués gentilhombre de Molière en París. Esta comedia ballet barroca del siglo XVII tiene música de Lully, aquel compositor de la corte del Rey Sol, y Hofmannsthal pensó que podía hacer una adaptación de la obra de Molière y que Strauss quizá podía componer una música para sustituir a la original de Lully. Se pusieron a ello, pero se les fue la mano e hicieron una obra de 6 horas, entre otras cosas porque añadieron al final una ópera en un acto, que no sé qué tenía que ver con el argumento del Burgués gentilhombre, porque se basaba en la leyenda griega de Ariadna en Naxos. Fue un fracaso. Así que separaron la ópera y tuvieron que hacer 2 arreglos más para que la obra triunfara. Y lo hizo como suite orquestal, sin representación escénica, de unos 35 minutos. Pero el argumento de Molière sigue estando detrás. Cuenta la historia de Messier Jordan, un señor que, aunque era de origen humilde, tenía mucho dinero y cuyo afán era convertirse en un distinguido noble y codearse con la aristocracia. Así que organiza grandes cenas, grandes banquetes, trata de aprender baile, música, filosofía, esgrima, aunque no le interesaba nada de todo esto. Lo único que quería era ser admitido en la nobleza. Intenta volverse a casar con una mujer de mayor nivel que la que tiene y también quiere que su hija se case con un noble, pero la hija está enamorada de Cleonte, que no es noble, así que os podéis imaginar todo tipo de líos cómicos. Vamos con la suite orquestal de Strauss. Tiene 9 partes. Empieza con una obertura, como era típico en el barroco y como también tenía la música original de Lully, que nos sitúa ya en un ambiente cómico. Luego viene un minuet, que era una danza cortesana de origen barroco en ritmo ternario. Os voy a poner junto a la música de Strauss el vídeo de la representación teatral de la obra de Molière para que podáis ver la escena a la que hipotéticamente podría referirse la música. Pero la música de Strauss no tiene representación teatral, ¿vale? Solo os lo pongo como guía. Veréis a Messier Jordan entrar cómicamente para unirse a sus maestros de música y danza. Vamos con el tercer movimiento, el maestro de esgrima. De nuevo os pongo el vídeo de la obra de teatro de Molière, que ya lo dice todo. Después, entrada y danza de los sastres. En este número soplarán los trombones, pero bien junto a las notas graves del piano. Y a partir de ahí, la música empezará a alcanzar momentos más expansivos y expresivos. Es plenamente Strauss. El minuet de Lully es una adaptación de un fragmento de la música original de Lully que acompañaba el momento en que el maestro de danza enseñaba a Messier Jordan a bailar un minuet. Sin embargo, la música de Strauss es mucho más melancólica que la de Lully. Quizá le daba pena el ridículo Messier Jordan.
Esta bonita música puede escucharse también en la versión original de la película El carnicero, un thriller del francés Claude Chabrol de 1970. Una courante es una danza ternaria, también barroca, que Strauss toma como base para el sexto movimiento. Y a continuación llega la bellísima entrada de Cleonte, que es otra adaptación de la música original de Lully. Cleonte es el enamorado de la hija de Monsieur Jordan y al principio piensa que ella lo desprecia, pues quizá ese sufrido amor inspirara ternura a Strauss. Sonaba muy barroco, ¿verdad? Casi podíamos imaginar al clavecín acompañando. Bueno, y ya llegamos al final. El preludio al acto 2 hace referencia a otros dos personajes de la historia, el conde Dorantes y la marquesa Dorimea. Y después la obra concluye con el número titulado La cena, que es el más largo y empieza describiendo una pomposa cena con mucha celebración y platillo literalmente. Luego habrá muchas secciones variadas, con participación de diversos instrumentos solistas, hasta un contundente final. Os lo dejo para el concierto. Por favor, quiero feedback sobre qué os ha parecido la música. Escribidme. Abrazos a todos.